Muy buenas noches, amigos televidentes. Comienza su espacio estelar, su toque de queda de Telecanal 2, desde aquí, desde el municipio de Mao, para toda la provincia de Valverde y las 17 provincias que componen la línea noroeste y el Cibao. Gracias a todos los que nos siguen a través de la www.telecanal12.net, llegando a todas partes. Ya los amigos también que suben, que tienen viajes espaciales, pues ya hasta nos ven para allá porque se conectan inmediatamente. Hoy tenemos un plato fuerte, como le había dicho, porque tenemos un invitado hermano de todo, porque viene de España y España ha dado mucho en esta tierra. Así que nosotros vamos a compartir, como les mencioné anoche, con Marcos Palomo, que es el secretario general del Partido de los Trabajadores de España, del PT, y también fue por mucho tiempo, estuvo en el área farmacéutica por más de 30 años, hoy se dedica a lo que es el comercio exterior. Así que esos detallitos más adelante también nos lo va a dar. Así que buenas noches, amigos televidentes, y buenas noches, Marcos. Hola, La bienvenida nuevamente a República Dominicana, especialmente un abrazo maeño. Ese abrazo se coge bien y te agradezco la invitación a tu programa. Bueno, estaba dando una pequeña referencia, pero sería bueno que nos hagas un pequeño, quizá, biografía propia de lo que ha sido tu parte política y tu vivencia como empresario dedicado a la medicina, también lo que es la política exterior que hoy tú estás desempeñando. Bueno, más que empresario, trabajador de la industria farmacéutica en sí. Mi currículum profesional, por empezar un poco por ahí, pues me he dedicado durante más de 36 años a la industria farmacéutica en España, empezando desde visitador médico y acabando en puestos de dirección en grandes laboratorios farmacéuticos. Y a nivel de formación, pues he hecho formación superior en marketing, mercado exterior y dirección de empresa. Y últimamente me dedico desde hace más de 6 años o 7 al mercado internacional, al mercado exterior, participando un poco en todo lo que son los procesos de negociación de materias primas entre determinados países, lo que es el mercado exterior en sí. A nivel político, bueno, pues empecé muy jovencito, porque viví la época de la dictadura de Franco y con apenas 13 años la juventud estaba muy comprometida y pues yo no podía ser menos, y empecé a militar con 13 años en la Joven Guardia Roja de España, que era la juventud de lo que entonces era el Partido del Trabajo de España. Ese partido, el Partido del Trabajo de España, se unificó, nació en 1968 y se unificó en el 1970 con otra organización que también había nacido el mismo año, que se llamaba la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, y constituyeron el Partido de los Trabajadores de España. Y desde entonces pues milité durante un tiempo determinado. El partido pasó por una época, cuando llegó la democracia, de inactividad o desaparición, por motivos que todavía están un poco por aclarar y que motivó pues un poco el parón político durante un tiempo determinado, y yo empecé a militar entonces en organizaciones paralelas, como era Izquierda Unida o Comisiones Obreras, pero bueno, el no sentirme un poco a gusto en cuál era la filosofía política que manejaban y el quehacer diario que ellos tenían, durante una temporada me separé de la vida política, y en el 2012 de nuevo el partido volvió a la actividad política en España. ¿Qué está viviendo España ahora mismo con relación a lo que es la parte política, entre lo que es la derecha y la izquierda? Que nos puedas quizá mencionar un poco, porque hay un gobierno, pero también tenemos una monarquía. ¿Qué relación existe en eso? ¿O qué separa lo que es los poderes en la parte política? Bueno, hay que empezar diciendo que con la caída de la dictadura de Franco se impone al pueblo español una monarquía, en la figura de Juan Carlos I, y esa monarquía nadie la votó, nos la metieron en una constitución que votó no la mayoría del pueblo, sino una parte suficientemente pequeña
no llegamos a más del 55% de personas que votaron, y mayoritariamente sí es cierto que de la gente que votó, votaron sí a la Constitución, y ahí nos enrolaron esa monarquía. El pueblo español en sí es un pueblo que está muy dividido, yo diría que al 50% o más o menos, entre monárquicos y republicanos, pero el sentido republicano es muy grande. Entonces todas las organizaciones de izquierda venimos durante años reclamando el derecho a decidir si queremos monarquía o queremos república, pero los gobiernos que han habido desde la llegada a la democracia hasta ahora lo han impedido. Nadie se ha mojado suficientemente como para reclamar a la propia monarquía que autorice a la convocatoria de un referéndum para decidir si queremos monarquía o república, ¿no? Con lo cual, digamos que la sociedad española está muy dividida en ese aspecto, pero cada día mayoritariamente es más el sentimiento de que la monarquía no gusta por una serie de acontecimientos que en los últimos años han venido sucediendo, como es el proceso corruptivo de la propia monarquía, el que los españoles sentimos que no vale para nada tener una monarquía con unos gastos innecesarios, manteniendo a una familia real que realmente no aporta absolutamente nada, simplemente son menos representantes políticos fuera de España, y hoy por hoy lo que hace falta es que se le dé la opción al pueblo español de decidir si queremos monarquía o queremos república. Cuando no lo hacen es porque intuyen que mayoritariamente se elegiría la república. Pero en la parte política, España ha ido creciendo. España es uno de los países que tiene un nivel de conciencia europeo, si se puede decir así, con relación a lo que son los estados de derecho de los españoles. Sí, la Constitución española es una de las constituciones, si me apuras, un poco más vanguardistas o más avanzadas en el mundo respecto de lo que son los derechos en teoría. Luego en la práctica no. ¿Por qué? Porque en España decimos que hay democracia, pero es una democracia que no lo es, porque efectivamente los gobiernos de derecha que han estado en el poder desde la llegada del final de la dictadura, pues han posibilitado de que la libertad de expresión se haya roto en muchísimos momentos. De hecho, nosotros en España estamos viviendo ahora, en pleno siglo XXI, que haya políticos presos, solamente por cuestión de conciencia, por cuestión de defender unas ideas o por cuestión de defender unos ideales. Ahora en este momento, ¿no? En España, hablo del proceso catalán, que si quieres luego lo extendemos, pero en España hay cantautores en la cárcel, raperos en la cárcel, gente que se ha osado y que ha tenido la valentía de contar las inquietudes o de denunciar determinadas atrocidades que se han podido producir en una España que es muy abierta, muy liberal, muy moderna, pero que tiene una democracia que todavía tiene muchas carencias, ¿no? Todavía hay miles y miles de cadáveres en las cunetas sin encontrar, de la guerra civil. Es un tema tabú que evitan que realmente se desarrolle. La democracia que tenemos en España pues es una democracia vinculada a Europa. Nosotros pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, pero la Comunidad Económica Europea se ha creado fundamentalmente para aspectos exclusivamente económicos. No hay un avance en cuanto a lo que es los procesos sociales en los países de Europa, ¿no? Entonces España sí, de cara a países, sobre todo de Latinoamérica o de África, podemos parecer un país muy avanzado a nivel democrático. Hemos hecho grandes conquistas sociales, como es por ejemplo todo el aspecto de la gran libertad que tiene de conciencia la gente en España, la libertad de decidir libremente qué tipo de sexualidad quiere, que la gente pueda libremente defender con quién se quiere casar o con quién no se quiere casar, cosa que no pasa en otros muchos países, pero no tenemos una libertad plena, no hay una democracia plena en España en este momento, ¿no? Entonces, quizás si lo comparamos con lo que yo estoy viviendo en República Dominicana, obviamente estamos a años luz de aquí, ¿no? Pero queda mucho trabajo por hacer todavía en España. Mira, eso que mencionas sobre República Dominicana, no puedo dejar de tocar un tema que es el hecho de la municipalidad, porque hay mucha similitud en muchos pueblos de España con República Dominicana. De hecho, la ley 176-07 que nosotros tenemos
de 2007, elaborada por 7 dominicanos, que duraron aproximadamente 4 o 5 años elaborando, conociendo la idiosincrasia de este país para darle una ley. Sin embargo, el gobierno de entonces trajo un experto español de municipalidad, creo que un argentino, y no recuerdo si es un ecuatoriano fue el que trajeron de segundo. Sé que el argentino y el español. Y cada quien trajo ideas de sus pueblos. Y esa es la ley que tenemos hoy. Aquí hay muchos que hablan de esa ley como que es la Coca-Cola del desierto, pero tiene muchos escollos con relación a manejar un concepto municipal de gobierno local, adaptándolo a los verdaderos cambios y desarrollos que tienen las comunidades. Ahora bien, no porque aquellos lo hicieran mal, sino que entendemos que traspolando ideas de otros lugares, sin conocer aquí cómo se encontraban los ayuntamientos, se promulga la ley en el 2007. Nosotros tenemos el borrón anterior, gracias a un amigo que participó y nos lo facilitó, el cual también lo estamos leyendo y estudiando. Te decía por eso, porque lo que estás conociendo aquí con nosotros, ya en el propio municipio, ¿cómo tú ves, has visto el manejo que se le está dando aquí con relación a lo que es el acercamiento de un gobierno local con lo que son los obreros y los ciudadanos de los municipios? Bueno, hay que empezar diciendo que yo llevo, como tú bien sabes, unos cuantos días, llegué el día 30, visitando determinadas aldeas, sobre todo en la jurisdicción de Mao. Aldea, para que nuestros amigos oyentes, televidentes, sepan, estamos hablando de lo que son los distritos municipales, las secciones y los parajes de aquí de la provincia de Valverde, porque quizás el término de aldea, bueno, entonces nos vamos a trapolar lo que es a la parte indígena. No, con todos los respetos, no quiero faltar, quizá un poco la terminología no conozca como que me refiero, para mí son pueblos, ¿no? Pueblos, y me he encontrado con que la diferencia que hay entre lo que es un municipio en España con lo que es un municipio aquí es abismal, ¿no? Hay que empezar partiendo de la base de que lo que yo me he encontrado aquí no esperaba encontrármelo, es decir, estamos en pleno siglo XXI, los pueblos que he visitado carecen de agua, carecen de luz, por lo menos no todo el día, carecen de calles, carecen de zonas verdes, carecen de locales de reuniones, y con unas carencias así es muy difícil hacer política municipal. Sobre todo si se entiende que esa política municipal, la única ayuda que llega, tiene que ser del propio gobierno, de vuestro gobierno. Con lo cual, a un europeo se nos hace muy duro cuando visitamos, por ejemplo, Pedrero, creo que se llamaba. Potrero, el pueblo Potrero. A mí se me parece absurdo que haya enterrado desde hace más de 18 años las tuberías para meter el agua, que tenga una presa a 4 kilómetros del poblado, que quede 1,5 kilómetros, 2 kilómetros simplemente para hacer el enlace, y que lleven 18 años esperando agua. Eso lo cuentas en Europa y parece imposible, sobre todo porque no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de un país donde tiene ciudades importantes, donde el turismo está muy extendido en determinadas áreas de la población y donde se supone que tiene que salvaguardar los más elementales derechos del ciudadano a poder vivir. Con lo cual, cuando tú me hablas qué tipo de municipalidad hay entre uno y otro, no se pueden comparar, porque en España no existe ningún pueblo que yo conozca que no tenga luz o agua, que no tenga comunicaciones a nivel de carreteras, que no llegue lo que es el internet para poder comunicarse con el exterior, ¿no? Entonces, aquí no hay política municipal, por lo menos en los lugares que yo he visitado. Sí que la hay en Mao o en pueblos mayores, pero desconozco un poco el funcionamiento. Sé que la mayor parte, por lo que me han contado y por lo que me habéis contado, está en manos de lo que es el alcalde, que aquí llamáis... ¿cómo se llama el alcalde de aquí? Bueno,
síndicos. Síndicos, Hoy en día los ya han síndicos. tomado la actitud de alcaldes, tanto los regidores como concejales. Se le Claro. llama una novedad. En los distritos están los directores de las juntas distritales, pero ellos se le llaman síndicos. Y el síndico de tal lugar. Bueno, pues los síndicos de aquí cuentan con unos presupuestos que parece ser que llegan a muy pocos lugares, ¿no? Y seguro que cuentan con pequeños presupuestos. Entonces, en España la política municipal es muy diferente, porque hay una gran variedad de partidos que gobiernan, existen muchos pueblos que están gobernados por mayorías, otros pueblos que están gobernados en coaliciones, es muy frecuente las coaliciones en determinadas áreas de España, pero la política municipal que se utiliza en España es una política de desarrollo, es decir, todos los ayuntamientos aportan a lo largo del tiempo avances sucesivos sobre el año anterior, sobre la legislatura anterior. Aquí esto no pasa. Pero los alcaldes allá, ¿verdad? Sí, alcaldes. ¿Qué relación tienen con los ciudadanos? ¿Permiten, escuchan al ciudadano para involucrarse en los procesos que tú hablas de desarrollo, o ellos son los que llevan la aplicación directa de lo que se quiere hacer en un municipio? No, habitualmente hay algunos lugares donde sí que existen participación ciudadana en el propio municipio, pero la gran mayoría lo que hacen es que el partido de turno genera una política y controla sus propios presupuestos e invierte donde ellos quieren invertir. Es decir, lo que sí que existe es una participación a nivel de entidades sociales que hacen reclamaciones constantes a los ayuntamientos. Pero un poco como aquí, quizá no tan exagerado, pero quienes dominan la política municipal son ellos. Hay excepciones, muchos pueblos en España, muchos, que están constituidos a través de colectivos y sí que tienen mucho más acceso a las organizaciones sociales. Hay algunos muy específicos en Andalucía con un proceso democrático muy avanzado. Por ejemplo, habréis oído hablar de Marinaleda, Marinaleda es un pueblo de Sevilla, en Andalucía, pues que el nivel de gestión es absolutamente asambleario, donde el nivel de la producción que lleva el pueblo es absolutamente colectivo, donde desde el alcalde hasta el último trabajador del campo ganan lo mismo, donde los servicios sociales no cuestan, donde el ayuntamiento aporta tanto terreno como material, como mano de obra directiva para que una persona o un individuo se haga su propia vivienda, que luego arrenda a unos precios simbólicos, ¿no? Muy fuera de mercado. Pero esos son casos muy excepcionales, ¿no? Es un pueblo muy excepcional que se podría decir que sería el único estado socialista o cerca del socialismo en Europa, pero sí que es cierto que la municipalidad en España está muy desarrollada, existe una gran participación de las organizaciones sociales frente al pueblo, existe mucha reclamación, existe una conciencia municipal bastante importante, si no tanto política a nivel global, pero sí a nivel municipal. Bien, señores, nuestra comparecencia de hoy de Marcos Palomo, pero vamos a un corte comercial y retornamos en breve. Todavía nos queda mucho que hablar aquí con el político y, bueno, decía la parte política especialmente, ¿verdad? Pero también se nos escapaba de que también pertenece a organizaciones que permiten desarrollos de políticas públicas. Una de las razones que está aquí en el país invitado es por esas razones que vamos a hablar luego del corte comercial.